Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Madrigal y les doy la bienvenida al programa Caminantes, que se transmite por medio de Radio Avalon y también a todas las personas que nos sintonizan por medio del streaming de YouTube, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de programas donde hemos estado hablando de los principios de la metafísica y donde intentamos que este conocimiento sea muy práctico, que lo podamos entender, como diría Connie Méndez, con esas palabras de a centavo y que lo podamos integrar en el día a día, en el gimnasio de la vida, en nuestro microcosmos y de esa forma que no sean palabras huecas, sino que tenga un sentido todo este conocimiento milenario y que no solamente pertenece a lo que es la cosmovisión de un planeta o de una raza, sino que tiene un carácter universal. Y pues bueno, vamos a tocar el día de hoy el tema o lo que es el principio de vibración, pero antes vamos a terminar de hablar un poquito de lo que se quedó pendiente en el programa pasado, donde estuvimos hablando del principio de correspondencia. En caso de que te hayas perdido este programa, recuerda que las grabaciones también puedes acceder a las grabaciones del programa, tanto en Radio Avalon, así como también en mi canal de YouTube. Eh, el programa pasado estuvimos hablando del principio de correspondencia, donde hablábamos, donde este principio nos dice que todo lo que se proyecta afuera también se proyecta o tenemos esa correspondencia en el interior, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Y a través de este principio o del conocimiento de este principio, podemos traducir de una forma más práctica, más legible, lo que es el lenguaje del universo. El lenguaje del universo que se traduce o que se manifiesta en todas las esferas, en todas las dimensiones y que ningún ente, ser vivo, pues está exento de esta manifestación de correspondencia. Así como nosotros tenemos centros energéticos que son conocidos como chakras, así también un ser vivo y también un planeta, una ciudad, que en un momento les voy a platicar un poquito de cómo también de una forma práctica podemos reconocer esos centros energéticos en nuestras ciudades, en nuestros centros poblacionales y que les permita, como lo decían hace un momento, traducir de mejor forma cómo se está desarrollando esta manifestación del ser, de la existencia, de la energía y al final de cuentas, pues es parte del propósito de esta serie de clases. Y la clase pasada les comentaba que el planeta Tierra, así como nuestro cuerpo tiene estos centros energéticos que también son conocidos como chakras, también la Tierra los tiene. Y hablábamos de que estos 7 centros se encuentran ubicados en diferentes sitios geográficos del planeta Tierra y que si lo analizamos a través del cristal de la correspondencia, vamos a entender un poquito también de por qué a nivel global estamos viviendo lo que estamos viviendo. Mencionábamos que el chakra base o lo que es el centro energético que corresponde al tener, el derecho a tener, y que también está relacionado con la supervivencia si lo vemos desde la correspondencia del cuerpo humano, pues se encuentra a la altura del perineo, que también es conocido como el chakra base o chakra raíz. En lo que se refiere al planeta Tierra, hablábamos de que se encuentra en el continente africano. Y ahí hacíamos un primer discernimiento o haríamos una primera reflexión de el tener, de el derecho desde el punto de vista de la conciencia, porque estos derechos que se manifiestan a través de los chakras o de los centros energéticos se manifiestan a través de la conciencia. Es
Yo en algunos cursos, en algunos talleres, yo les menciono que el conocimiento eh, está ahí, o lo que son los principios, las leyes universales y lo que hace que podamos interactuar de una forma más armónica es la conciencia que podamos tener acerca de ellos. Eh, por ejemplo, hablando de los principios y de las leyes de la tercera dimensión o de las leyes humanas, hay personas que están purgando una condena porque no conocieron o desconocen sus derechos. Y si vamos a un estricto sentido, pues son inocentes. Pero bueno, a nivel universal o a nivel de lo que ya sería el componente o la composición del universo, estas leyes se atienden no a través de un conocimiento solamente teórico, sino a través de un conocimiento que lo podamos hacer consciente. Soy consciente de que tengo derecho a manifestar lo necesario para sobrevivir o para vivir, porque si no estaría en un estado de supervivencia. Entonces, este derecho a tener está conectado a nivel global con África. Y aquí la reflexión que hacíamos la clase pasada, que en el momento que nos demos cuenta que como humanidad tenemos que atender eh, o mirar a ese continente y que por muchos siglos o quizás miles de años ha estado en ese olvido o que cuando algunos países pues han mirado a ese territorio, pues ha sido para saquear, para obtener beneficios, pero no retribuyendo al territorio mismo. Así que ahí tenemos una primera reflexión de acuerdo a lo que es el principio de correspondencia, que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, y así como el ser humano tiene estos centros energéticos, así el planeta también cuenta con ellos. Y posteriormente hablábamos del chakra sexual, que es un derecho a crear, es un derecho a sentir y a sentir desde el punto de vista del placer, ¿sí? Y ese chakra lo tenemos ubicado en la parte superior de Oceanía, no en Oceanía, sino lo que sería este conjunto de islas que están al norte de Oceanía, pero que podríamos decir que están al sur de Asia. Estamos hablando de Indonesia, de Vietnam, de Malasia, Corea del Sur, toda esa serie de archipiélagos, islas, que también podemos mencionar un poco de lo que sería la India o Sri Lanka. Aquí, ahí estaríamos hablando también de lo que sería geográficamente o correspondería geográficamente a este centro energético que es el chakra sexual. Entonces, a nivel humano o a nivel personal, es nuestro derecho a poder ser creativos. Que no solamente a través de este centro se crea la vida biológica, sino creamos cualquier manifestación, una casa, un auto, un libro. Entonces, ¿quién alimenta estas creaciones? Pues la energía más potente que reside en un cuerpo, que es la energía sexual. Entonces, cuando analizamos a través del principio de correspondencia que este chakra está ubicado en esta parte del planeta Tierra, pues podemos entender también cuál es, qué es algo que se manifiesta en esta parte del territorio, que es quizás la inconsciencia de lo que es el uso de la energía sexual. Y ahí vemos también que estos países del sur de Asia, pues es donde se manifiesta lo que se conoce como la esclavitud sexual, todo lo que tiene que ver con el comercio sexual.
ahí se manifiesta de una forma muy puntual. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué tan consciente el planeta está de esta energía? Y cada uno de los seres que formamos parte de este ser aún más grande, pues nos podríamos también reflejar por el principio de correspondencia en lo que es también la mirada planetaria. Entonces, así como teníamos que mirar a Asia para el tema del tener, para el tema del crear, tenemos que mirar al sur de Asia. Posteriormente hablábamos del chakra plexo solar, que tiene que ver con el hacer. Si lo pongo en una analogía o en una correspondencia, hablando de los términos de los principios de la metafísica, eh, supongamos que tengo antojo de un pastel. Entonces, para poder crear el pastel, tengo que contar con los ingredientes. Los ingredientes serían el chakra base. Yo tengo la harina, yo tengo la leche, yo tengo todos los ingredientes que corresponden a el pastel. Posteriormente, una vez que integro todos estos ingredientes, pues los voy a llevar a un horno, que el horno sería el chakra sexual, para poder tener listo ese pastel. Y cuando yo tengo ese pastel, ahora sí me voy a poder hacer la pregunta, ¿y qué voy a hacer con este pastel? Podríamos decir, pues como es un antojo, pues me lo voy a comer o lo voy a compartir con mi familia, o en algún momento puedo decir, ¿qué tal si hago un negocio y voy a vender rebanadas del pastel que acabo de hornear? Entonces, este chakra, el chakra plexo solar, nos habla de aquello que ya pude crear a través de ese horno llamado chakra sexual y a través de utilizar los ingredientes de los cuales ya tenía, que sería el chakra raíz, ahora los pongo al servicio. Tienen un propósito, el hacer. Yo hago, derecho a hacer. Y ahí hablábamos la clase pasada de que este chakra está conectado con lo que es Asia Central, muy particularmente lo que es China. Y a nivel global, China se le conoce como la fábrica del mundo. Pero ¿qué sucede en esta parte de Asia y también un poco en algunos países, otros países asiáticos como Japón, que en el hacer las conciencias individuales se pierden? Y hay diferentes metodologías, diferentes formas en que pues esta gran fábrica del mundo llamada China pues tiene que satisfacer o tiene que establecer dinámicas para satisfacer las necesidades de consumo del planeta. Y una de esas dinámicas es todo lo que es el comercio por medio de los barcos. Muchas de las fábricas están en los barcos o lo que es la maquila se encuentra en los mismos barcos. Entonces, pues ocupan la mano de obra y aprovechan el traslado de la mercancía. Obviamente, gran parte de las fábricas se encuentran en tierra, en lo que es en China, pero ¿por qué menciono lo de los barcos? Porque pareciera que no duermen, o tal vez no duermen. Y ahí perdemos el sentido del hacer. Hay una palabra en inglés que se llama workaholic, ¿sí? Que es adicción al trabajo. Entonces, ¿cuántas veces lo que hacemos o nos perdemos en lo que hacemos? Entonces, ahí está pues un pendiente también a nivel planetario. Y retomando, voy a acelerar un poquito el ritmo para que no nos vayamos a quedar sin tiempo para platicar del principio de vibración. Lo que es el siguiente chakra, que es el chakra corazón, que es un chakra de expansión, es un chakra
que donde podemos amar, pero el amar no desde un punto de vista del amor de color de rosa, sino el amor que puede sostener, el amor que expande, ¿sí? El amor que comparte, el amor que sabe dar y el amor que sabe recibir, ¿sí? Y este chakra tiene que ver con el corazón. A nivel de lo que es la biología del ser humano, el corazón, el órgano que corresponde al corazón, eh, de una forma una forma muy básica de describir la función es poder llevar esos nutrientes, ese oxígeno a todo lo que es, a todos los tejidos, a todos los órganos de nuestro cuerpo humano a través del torrente sanguíneo. Entonces lleva todos esos nutrientes que cada una de las células, cada uno de los tejidos, los órganos necesitamos. ¿Eso qué sería? Eso estaríamos hablando que el corazón es la economía, ¿sí? Estamos hablando que desde un punto de vista de un concepto de la economía es la repartición de los recursos. Entonces los recursos se reparten a través del torrente sanguíneo y en algún momento ese torrente sanguíneo trae otros elementos que en algún momento se van a desechar, pero es el dar y el recibir, que es esas dos formas que el corazón tiene en esa contracción y en esas dos, a lo mejor en términos médicos, no recuerdo lo que son el nombre preciso, pero ustedes entienden. ¿Y en dónde se encuentra esa correspondencia a nivel planetario? La encontramos en Europa. Ahí está nuestro chakra corazón. Y si estamos hablando de la economía de lo que es a nivel planetario, basta con investigar un poco y darnos cuenta de que lo que son los bancos internacionales tienen su sede en Europa y muy particularmente en Suiza. Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el manejo o lo que es el poder compartir estos recursos con todo el planeta Tierra. Eh, Particularmente tenemos dos sucesos, o podamos mencionar tres sucesos que recientes en lo que es la historia humana, donde lo que es Europa ha sido parte importante en poder llevar este conocimiento a todo el orbe humano. Primeramente, lo que fue la cultura griega, que aún en este presente tenemos eh, vestigios, tenemos eh, conexiones que se fundamentaron en lo que es la cosmovisión y la cultura griega. Posteriormente, o algunos dirán a la par, se desarrolla también la cultura romana. Y lo que es, hablando de los países hispanoamericanos, que son los que estamos aquí unidos en el programa Caminantes, pues basta mencionar que nuestra lengua es una lengua romance, es una lengua latina que llegó a través de la colonización, pero que tienen sus orígenes en la Roma, en el Imperio Romano. Y es interesante que esta colonización se da con los países que tienen contacto con el océano Atlántico, muy particularmente que es Inglaterra o Reino Unido, Portugal y España, ¿sí? Y estos países son los que llevan lo que es, pues, ese conocimiento que se tenían en Europa y se da lo que es la conexión o lo que es el encuentro con las culturas mesoamericanas.
que ahí ya hablaremos en algún punto, quizás cuando nos toque hablar un poquito del principio del ritmo, cómo es que estos encuentros, pues más allá de ponerles un título de bueno o malo, pues es simplemente el ritmo de, de la tierra, el ritmo de las civilizaciones que nos toca en algún momento vivir. Entonces, um, aquí hay un dato muy interesante. Eh, ¿En dónde está el punto medular o el punto central de este chakra corazón? Este territorio es Suiza. Entonces, Suiza, eh, hay si nosotros nos vamos a los momentos históricos recientes, la Gran Guerra, como algunos historiadores le llamaron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Suiza tuvo un papel muy interesante donde los nazis o los alemanes no tocan Suiza porque se dice que de alguna forma reconocían ese valor que tenía este territorio. Entonces, en términos biológicos o clínicos o médicos, ¿qué pasaría si Suiza cae? Pues estaríamos hablando de un ataque al corazón, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el chakra corazón del planeta Tierra, que es Europa. Chakra laringe, la voz, el derecho a hablar, el derecho a expresar. Aquí lo tenemos en Norteamérica. Y cuando hablo de Norteamérica, estoy hablando de Canadá, de Estados Unidos y de México. Estos tres países comparten el chakra laringe. Pero lo que es México, particularmente México, cuando pierde sus territorios, cuando pierde la parte de Texas, Nuevo México, California, se dice que México pierde su conciencia. Y entonces nos dormimos o somos ese país con una conciencia dormida. Y es ahí donde Estados Unidos y de alguna forma Canadá, pero en primer lugar Estados Unidos, pues se hacen presentes en lo que es la manifestación de este chakra. Yo expreso, yo tengo derecho a expresar. Y entonces basta con mencionar que el idioma más importante, no el más hablado, porque el más hablado es el mandarín, el chino mandarín, pero el más importante es el idioma inglés. Eh, y ahí podríamos cuestionar desde un punto de vista, qué tan bien lo está haciendo o qué tan mal lo está haciendo, pero así como los imperios, el imperio mongol, el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, las dinastías de la realeza europea, el principio del ritmo nos dice que todo en algún punto tiene que subir y bajar. Entonces, eh, se dice que estamos o que se está también en esa transición de lo que sería este poderío que en algún momento manifestó o está manifestando esta parte de Norteamérica. Pero no hay que pasar en alto que lo que es el principio de correspondencia, donde tenemos ese derecho a expresarnos, ese derecho a hablar. Y a lo mejor, por principio de polaridad, a veces lo que es en particular el territorio norteamericano tendría que ser el vocero del nuevo mundo o de una nueva humanidad. No sé qué tan bien lo estemos haciendo y por qué me incluyo en lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en particular el país de México forma parte de este chakra laringe. Pero bueno, particularmente México tendría que reconocerse como entidad
para posteriormente a tener pues esa influencia en este chakra. Aquí hago una pausa muy rápida para las personas que nos sintonizan en México y esto es muy también, les invito a que puedan hacer ese ejercicio en cada uno de sus países. Por ejemplo, chakra corazón. El chakra corazón de México, recordando que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con, sí, con la economía, se encuentra en lo que es Monterrey, ¿sí? Por ejemplo, en España, este chakra se encuentra en la región de lo que es el País Vasco, ¿sí? Y ¿qué caracteriza estas regiones a nivel de los países? Es donde se obtiene el mayor ingreso, ¿sí? Donde están, por ejemplo, aquí en México, muchas instituciones financieras están o tienen su sede en el norte de México, en Monterrey. En particular, se me viene a la mente Banorte, ¿sí? Si me voy a España, pues hay otras instituciones, eh, Santander, Bilbao, Vizcaya, y todas ellas tienen que ver con el chakra corazón de España. Entonces, pero bueno, retomando un poquito México, para que podamos tener esa conciencia, tenemos que a lo mejor no políticamente, porque políticamente es complicado decir que vamos a recuperar los territorios de California, Nuevo México, Texas, sin Utah, que Utah es muy importante para esta conciencia, sino poder tener esta correlación con todos los mexicanos, o me atrevería a decir con la comunidad hispana que se encuentra viviendo en Estados Unidos. Y entonces cuando podamos hacer esta sinergia, los mexicanos que vivimos, valga la expresión, en México, con los mexicanos que viven en Estados Unidos, ahí podremos hablar que la conciencia de México comienza a despertar, ¿sí? Eh, Económicamente, México tiene una gran correspondencia o una gran, tiene mucha importancia los recursos que los connacionales hacen llegar al país. Entonces, desde esta es una visión un poquito más personal. Yo creo que la siguiente transformación de México o la gran transformación de México no se va a gestar en México, se va a gestar en estos territorios por los mexicanos que viven en estos territorios y que de alguna forma, como les decía, ya se está gestando por esta influencia económica que se ve durante las últimas décadas, pero les vuelvo a repetir, esa es una percepción personal o una hipótesis personal, así como también en España, pues había estos movimientos de independencia de estos territorios del norte de España, que siento que lo que hace el chakra corazón, por ejemplo, cuando se da el Renacimiento, cuando se da la colonización, son influencias muy importantes que pueden cambiar el curso de un país. Bueno, basta con recordar que la actual monarquía española o lo que es el referente de la monarquía española, pues tiene su conexión con Asturias, norte de España, ¿sí? Chacra Corazón. Pero bueno, no sé si ahorita estoy viendo el reloj y no sé si nos vaya a dar tiempo ah, de lo que es el programa, o más bien el tema del principio de vibración, pero bueno, si no, no tenemos ningún problema de poderlo platicar la próxima vez o la próxima emisión. Em, entonces, aquí tenemos una tarea de qué tanto derecho me doy de hablar, qué tanto derecho me doy de que me escuchen, porque no solamente la expresión de este chakra es de hablar, sino también escuchar,
¿sí? Entonces habría que hacer la pregunta a nivel global. ¿Realmente la voz del planeta Tierra se está escuchando? Y estas voces, gran parte de estas voces provienen de Norteamérica, ¿sí? Am, por eso, y aquí hablando de temas metafísicos, no es casualidad que el maestro Saint Germain haya escogido para eh, a, mm, contribuir o compartir o develar, esta es la palabra que estaba buscando, develar el conocimiento precisamente en Monte Shasta, en California. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que necesitaba del chakra laringe para que este conocimiento se expandiera. Y por eso esta era de Acuario tiene mucha conexión, particularmente con California. Y en California, ¿qué se está dando? En California se están dando todo lo que son las redes sociales. Allí tenemos lo que es la matriz de Facebook, la matriz de Twitter, bueno, ahora X, y todo lo que son este mundo social, este mundo de conexión, de comunicación, particularmente lo vemos en California. Y es por eso que de alguna forma el maestro Saint Germain, viendo esta energía, pues decide y elige de este punto geográfico expandir el conocimiento de la metafísica de la era de Acuario. No la metafísica de los principios del antiguo Egipto, que serían los principios herméticos, sino ya una metafísica, digamos, actualizada, dinámica, y es un poquito también lo que nos convoca en este programa de Caminantes. Que para entrar en esos temas, pues tenemos que también tener fundamentos, que es lo que estamos también haciendo con esta serie de programas, donde vamos a estar hablando de los 7 principios de la metafísica. Bueno, nos hacen falta dos centros energéticos que tienen que ver con la sabiduría, ¿sí? El derecho a saber, ¿sí? La sabiduría, y esa particularmente tiene que ver con Sudamérica. Eh, y particularmente tiene que ver o está conectada con todo lo que es con todo lo que es la parte sudamericana, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y bueno, espero no se me haya olvidado ningún país hispanoparlante. Entonces ahí está ese tercer ojo, ahí está esa visión que nos va a llevar al futuro. Ah, ahí está a donde se dirige la Kundalini del planeta Tierra. Es, ¿qué es la Kundalini? Es la energía ígnea que va transitando por los diferentes continentes. Y se dice que esta corriente ígnea, pues, está transitando por todo lo que son las cadenas montañosas o por todo lo que son estas conexiones telúricas que están en el planeta Tierra. Y se dice que esta Kundalini baja de lo que es el estrecho de Bering por todo lo que es la cadena montañosa de Alaska, las rocallosas, posteriormente entra Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y baja hasta lo que es la cadena montañosa de los Andes. Entonces, el sexto chakra, que también podríamos hablar de las nuevas conexiones o visiones que tenemos con las nuevas o la nueva forma de la conciencia humana, se están gestando o se gestarán en Sudamérica. Y ahí
particularmente hay dos países, o uno en particular, que también sabiamente el maestro Saint Germain eligió como un retiro etérico. Y estoy hablando de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela va a manifestar esa conexión o ese filtro de esa corriente ígnea que viene del norte y que baja hacia el sur. Y que ya lo estamos viendo a nivel político o geopolítico, pero que muy probablemente en los próximos años va a resaltar esta importancia a nivel planetario. Y recordando que estamos hablando del principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Eh, y es por eso que ahí está en Monte Ávila, ese retiro etérico del maestro Saint Germain, custodiando también lo que es esta actividad del rayo violeta. Así que todas las personas que nos sintonizan en Sudamérica, pues son portadores de esta de esta buena nueva, de esta nueva visión que se traslada hacia el sur, ¿sí? Hay algo muy interesante. Eh, lo que es esta energía ígnea, por eso cuando les decía que, que lo que es en los territorios, hay conexiones en los territorios que manifiestan esa prosperidad, digamos. Por ejemplo, en el caso de México, esa prosperidad se da más en el norte que en el sur. Por ejemplo, en España se da más en el norte, o bueno, a lo mejor aquí habrá personas de España que me podrán decir, no, también en Valencia, en las comunidades del sur también, pero lo que hablábamos de los recursos, de la administración de los recursos, se dan más en el norte. Por ejemplo, si vemos Italia, lo que vemos, la franja de Milán, la franja de esas cadenas montañosas, está lo que son los recursos si lo comparamos con el sur de Italia. Pero bueno, a lo que yo iba con este ejemplo. Eh, todos los países del primer mundo están en el hemisferio norte y están por encima del trópico de Cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que esa corriente energética del planeta Tierra que fue transitando o que está transitando por estos 7 centros energéticos que estamos hablando, pero particularmente en los últimos miles de años estuvo presente en el norte y la transición es hacia el sur. Así que si quieren invertir, inviertan en el sur, ¿sí? Porque hacia allá va esta corriente ígnea. Este chakra, que es el chakra donde esta serpiente, como dirían nuestros antiguos mexicanos, esta serpiente emplumada, esta Quetzalcóatl o este Quetzalcóatl, hace ese despertar de conciencia. Y esta serpiente emplumada, ¿en donde hace su expansión de conciencia? El ser, chakra corona, en la Antártida. Ahí está ese despertar planetario que es también lo que habla el maestro Saint Germain de la era de Acuario o de lo que es el resplandor de la era de Acuario y tiene que ver también con este despertar de la Antártida. Entonces, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y aquí vemos cómo esa correspondencia la vemos en lo macro y en lo micro y en la forma que podemos traducir lo que está afuera de esa forma, o quizás cuando yo me puedo comprender mi naturaleza, de esa forma voy a traducir o voy a entender lo que se está desarrollando afuera, ¿sí? Y es por eso que hablábamos un poquito de estos chakras a nivel planetario,
que, que espero y deseo haya sido no sé, de interés, pero que también les haya sembrado una semilla para poder reflexionar que no somos, que no somos ajenos a una realidad, que de repente a una realidad externa. ¿En qué sentido? Que formamos parte de otro ser, que en este caso que la llamamos planeta Tierra. Así que cuando veamos que, que hay algún conflicto en algún otro país, pues reconocernos o reconocer que ese conflicto, hablando del principio de correspondencia, también hay algo dentro de nosotros. Como dirían los antiguos hawaianos en lo que es la herramienta del Ho Oponopono, si veo el problema, soy parte del problema, ¿sí? Y bueno, para entrar o para abrir un poquito lo que sería el principio de vibración, que yo creo que lo vamos a dividir también en dos partes, pero me gustaría comenzar a hablar un poquito de él y que abramos, como lo decía, abramos apetito para el festín que puede ser la próxima clase. Todo en el universo se mueve, todo todo en el universo se está moviendo. Por lo tanto, en el universo lo estático no existe. Eh, el universo está en expansión. Y esa expansión, a veces perdemos noción de lo grande que es el universo. Los científicos hablan de que lo que son los telescopios han podido registrar lo que es eh, los inicios o lo que se consideran los inicios del universo del Big Bang y lo consideran alrededor, si hablamos de años luz, estaríamos hablando de 9.000 millones de años luz. Creo que el cerebro no alcanza a dimensionar lo que son 9.000 millones de años luz. Y de hecho hay un debate científico donde ese debate científico dice que quizás no hemos llegado al punto ni siquiera donde se generó el Big Bang, sino es un punto intermedio del Big Bang. Y que a lo mejor esos 9.000 millones de años luz es solamente un fragmento de algo mucho más grande. Entonces, para que podamos dimensionar cuántos son 9.000 millones de años luz, que yo creo que nuestro cerebro muchas veces no lo puede dimensionar, pero nos puede ser útil si lo comparamos que la luz del sol tarda 9 minutos en llegar al planeta Tierra. Y estamos hablando que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, para poder llegar a ese punto donde los científicos creen que es ese punto cero de origen, tendríamos que viajar por 9.000 millones de años para llegar a ese punto y tendríamos que estar viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Aquí nos damos cuenta que la gota se da cuenta, valga la expresión, aquí nos damos cuenta que la gota hace conciencia de lo exponencial, de lo magnificente que es el océano. Entonces, ¿cuántas gotas cabrán en un océano? Miles de millones, o quizás la palabra no existe para enumerar las gotas. Y entonces, ¿pero qué es lo que me dice el principio de vibración? Que todo en el universo se está moviendo. Y ya cuando nos toque hablar del ritmo, todo se mueve con un ritmo. Pero bueno, eso en algún momento lo hablaremos. Todo se mueve. En este momento mi materia se está moviendo.
lo que pareciera estático, como puede ser un planeta, una montaña, una piedra, dentro de eso que parece estático hay movimiento, hay vibración. Entonces, esta vibración tiene o tiene manifestaciones en ondas que lo hablábamos cuando hablábamos del principio de mentalismo, que esta expansión del Big Bang se da a través de ondas de frecuencia, ¿sí? Esta vibración se puede medir a través de ondas de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos del principio de correspondencia y que nuestros 7 chakras, absolutamente todo tiene, o podemos decir que todo tiene 7 chakras, una ciudad, un país, un planeta, y que dentro de esta manifestación de los 7 chakras, cada uno tiene una vibración, cada uno se mueve de forma diferente. Los 3 primeros chakras, que es el base, el sexual y el plexo solar, son los más lentos. ¿Por qué? Porque son los que nos atan a la tierra, son los que nos enraizan a la tierra. Por lo tanto, el movimiento es más lento. Es la conexión con la tierra. La conexión con las estrellas es un movimiento más rápido. La vibración es más rápida. Laringe, tercer ojo, plexo sol, perdón, chakra corona, ¿sí? Y es ahí donde estas vibraciones, altas bajas vibraciones no quiero decir que son malas, sino que son más lentas, se unen en el corazón. Que ahí estamos hablando de lo que es el cubo de Metatron o el Merkaba. Entonces, todo, absolutamente todo, se mueve. Todo, absolutamente todo, está en movimiento. Pero no todo se mueve a la misma velocidad. Hay diferentes velocidades. Dependiendo, por ejemplo, la materia es la luz condensada o es la manifestación del universo donde la luz la materia es cuando la luz se condensa, por lo tanto, podríamos decir, es donde la luz se vuelve lenta, ¿sí? Y ahí podemos hablar un poquito de Albert Einstein, que decía que el tiempo y el espacio están relacionados con la luz, con el movimiento, con la vibración, ¿sí? Entre más rápido vibre, la percepción del tiempo va a cambiar. Por lo tanto, vamos a hablar, vamos a ir atándolo con un principio con el primer principio que sería mentalismo. Si yo tengo un pensamiento sutil, ¿qué quiere decir sutil? Que vibre con frecuencias más rápidas, por lo tanto, lo que es la percepción del tiempo va a ser más sutil. Pero si yo tengo pensamientos más densos, ¿qué quiere decir? Más lentos, la percepción del tiempo va a ser más lenta. Ojo, no quiere decir que una es buena o es mala, sino simplemente son manifestaciones del tiempo, ¿sí? O de la percepción de la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando estás haciendo algo que te gusta, donde el movimiento, la vibración es sutil, es más rápida, a algo que a lo mejor no estás disfrutando. El tiempo va a pasar más lento. No es lo mismo estar en una fiesta que estar en un velorio, en cuestión de tiempo, ¿sí? Y ahí tenemos la respuesta en el principio de vibración. Entre más rápido es más sutil, entre más lento es más denso. Pero es bien importante señalar que no porque sea sutil es bueno y no porque es denso es malo, ¿sí? Eh, en el universo no existe lo bueno y lo malo, existe la vibración, existe la polaridad, existe la velocidad, existe la temperatura, pero uno no es bueno y otro no es malo. Por ejemplo, la vibración o la velocidad de nuestro cuerpo o
de lo que es los ritmos o los biorritmos de nuestro cuerpo se vuelven más lentos cuando dormimos. ¿Y eso por qué? Porque nos estamos regenerando y es necesario. Y el biorritmo se vuelve más activo cuando estamos despiertos, ¿sí? Entonces, esa es eh, un poquito el hablar de este principio de, de vibración, donde la próxima clase vamos a hablar un poquito más de lo que sería detalle y lo vamos a conectar con el siguiente principio, pero que a través de este primer encuentro o de este primer conocimiento podamos entender un poquito de este principio. Ah, por ejemplo, si hablamos del espectro de colores, la luz o el espectro de colores donde la vibración es más lenta están los rojos, ¿sí? El color rojo, el color naranja. Si ustedes, no sé, se meten al internet y buscan los colores de los chakras, se van a dar cuenta que los chakras que están conectados con la tierra, que son los tres chakras inferiores, base, sexual, plexo solar, tienen colores con esta vibración, con una vibración más lenta. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar conectados con la tierra, si no estaríamos como papalotes volando. Y los colores que, que pertenecen a los tres chakras superiores, corona, tercer ojo, laringe, tienen que ver con los azules, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la vibración es más rápida, más sutil. Vuelvo a insistir, no es que una sea buena o es mala, es una para la otra y ahí vamos a hablarlo cuando veamos el principio de polaridad. Eh, entonces, por ejemplo, cuando estamos, los rojos, estaríamos hablando, el espectro de colores rojos, estaríamos hablando de una temperatura cálida. Y los espectros azules, violetas, estamos hablando de una temperatura fría. Si tú comparas la actividad física de alguien que vive en un clima gélido, de alguien que vive en un clima cálido, lo que es la actividad física es más lenta en el trópico, es más lenta en un lugar donde haga calor. Y por lo tanto, en lo gélido es más rápido, ¿sí? O lo que es el biorritmo se acelera, ¿sí? Ah, podemos hablar de varios ejemplos, pero quiero que con esto que estamos compartiendo, pues tengamos tema para reflexionar en esta semana. Recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, eh, pónganlo en el chat. Yo trato de estar al pendiente y si es necesario también hacer alguna interacción con sus preguntas, con sus comentarios, les agradezco. Todas las personas que nos están sintonizando por medio de Radio Avalon en los diferentes países, a las personas que también nos sintonizan en el streaming de YouTube, muchísimas gracias. Y pues yo creo que hasta aquí, el día de hoy, vamos a terminar esta emisión, este programa, que creo que hablamos de un poquito de lo que nos quedó pendiente del principio de correspondencia y abrimos apetito del principio de vibración. Bueno, también teniendo o contribuyendo también para cerrar el tema, lo que es el chakra corazón, que es el que une el cielo con la tierra, los tres chakras superiores con los tres chakras inferiores. Eh, por eso, a nivel mundial, lo que son los organismos mundiales se encuentran en Europa. O los organismos importantes se inician en Europa, que posteriormente hay algunos que se trasladan puntualmente a Nueva York, lo que es la ONU, atendiendo a lo que es
la configuración del chakra laringe, pero el origen está en el corazón y es el corazón el que trata de hacer la concordia. Entonces, eh, Europa sigue siendo parte de la Gran Concordia. La Gran Concordia donde el planeta Tierra puede reconocerse como parte de esta realidad, pero también reconocerse como parte de un sistema. Somos hijos de la Tierra, pero también somos hijos de las estrellas. Y en nuestra configuración lo podemos ver a través de nuestros centros energéticos. Pues les deseo un excelente inicio de semana, un feliz inicio de mes, felices Pascuas y que tengan que con todo lo que emprendan en esta semana, pues lo lleven a ese gozo y a esa manifestación en plenitud. Mi nombre es Alejandro Madrigal. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en Radio Avalon y nos vemos en la próxima emisión. Les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Muchísimas gracias y hasta la próxima.